Muy buenas noches, queridos compañeros, compañeras de ya la 28ª generación en tanatología. Para mí es un verdadero privilegio el poder acompañarlos en un tramo de su posgrado y sobre todo dar las circunstancias que está viviendo nuestro querido México, particularmente la Ciudad de México, en donde precisamente por todo lo sucedido por este sismo, que no solamente afectó cuestiones materiales, sino personales, emocionales y espirituales, yo podría decir. Y me solidarizo con aquellos de ustedes que han sufrido pérdidas, y no me refiero exclusivamente a las materiales, sino también a las personales, a las familiares. Créanme, los entiendo perfectamente, yo estoy en unas circunstancias parecidas, por lo cual los abrazo profundamente para aquellos que hayan tenido este tipo de pérdidas en diversas maneras. Y de todas maneras al resto del grupo, que ahorita por las circunstancias desconozco el número y los nombres, por supuesto, de ustedes, todos mis respetos, porque ustedes se darán cuenta que el posgrado que ustedes están estudiando no puede ser una mejor oportunidad para demostrar no solamente su eficiencia, sino su eficacia. En realidad, esto que ustedes están abrazando, que ustedes están estudiando, es fundamental para hacer un abordaje no solamente psicoterapéutico, sino humano, en muchísimos ámbitos. Para ustedes, mis respetos y mi solidaridad para aquellos que estén en una circunstancia precaria. La materia en la cual yo voy a tener el gusto de acompañarlos es la intervención psicoterapéutica tanatológica. Y a mí me gustaría empezar, antes de empezar a hablar sobre esta magnífica materia, me gustaría mostrarles el encuadre de qué y cómo se va a trabajar con esta materia. Y lo encuentro muy necesario porque sistemáticamente nos hemos encontrado, al menos en los compañeros docentes, de que de repente la situación de la calificación puede mover a ciertas suspicacias o a ciertas confusiones, por lo cual a partir de este momento yo iré hablando de la manera más pausada que se pueda, porque no es lo mismo estar en un salón de clases de forma presencial a en un video que en un momento dado puede generar un poquito de sopor o de distracción por la situación misma. Entonces iré de forma muy clara, muy pausada, para que ustedes comprendan de qué se va a tratar, cuáles van a ser las reglas en esta materia. En primer lugar, la forma de calificación. La forma de calificación se va a dividir en un 60% de un examen escrito al final de estas 7 clases que vamos a tener, un ensayo que va a valer un 30%, en donde yo les daré un par de materiales a elegir, un par de títulos para que ustedes desarrollen un ensayo con las normas APA, por supuesto. Me lo entregarán en una fecha determinada, donde la próxima clase, en donde yo espero ya verlos o vernos de forma presencial, para yo indicarles cuáles van a ser estos temas para que ustedes desarrollen en un ensayo. Y finalmente, un 10% de su participación. Yo les sugeriría que no desestimen este 10%, porque precisamente puede ser la diferencia entre un 9, un 10, o un 5, o un 6. Su participación no va a ser regulada nada más por los que levanten la mano y pregunten, ni por nada más su sola presencia. A lo largo de esta materia,
ustedes se darán cuenta de lo necesario de la práctica, de lo necesario del modelaje supervisado entre estos roles, entre terapeuta y paciente. En muchas ocasiones entiendo el temor de pasar, de exponerse, de ser criticados de alguna forma por el resto de sus compañeros, pero créanme, no hay nada mejor que la práctica, sobre todo en este tipo de materias. Ahí es donde yo tomo en cuenta este 10%. ¿Qué tanta participación, qué tanta accesibilidad tienen para este modelaje supervisado? Entonces, repasando, la calificación se va a basar en 3 aspectos: 60% de un examen escrito, 30% de un ensayo y un 10% en participación, que se referirá a los modelajes o las prácticas supervisadas que ustedes hagan enfrente de mí. Bien, yo les decía que esta materia, yo diría que es una de las materias fundamentales por la cuestión práctica que se tiene. De tal suerte que yo no incidiré mucho en la teoría. Recuerden que ustedes tienen horas libres para esta investigación, que de hecho el posgrado se basa en la investigación que ustedes puedan hacer. Mi participación aquí será de mostrarles las opciones, supervisar, despejarles las dudas que ustedes puedan tener y darles un poquito de la experiencia que yo ya tengo. De tal suerte que entonces me presento. Yo soy el maestro Arturo García Cabello. Mi formación inicial es como abogado con especialidad en Derecho Corporativo, pero ya después me compuse y me fui a aspectos psicológicos. Tengo la formación profesional, la especialidad en Psicoterapia Gestalt. Tengo también la especialidad en hipnosis, en psicocorporal, por supuesto en tanatología, en transpersonal y un largo etcétera. Las personas que ya me conocen o que hemos tenido el gusto de compartir salón de clases saben que no me gusta ampliarme mucho en una autopresentación, porque yo considero que la sabiduría no está de este lado, está de aquel lado. Por eso a mí me encanta las clases presenciales, porque la interacción que se genera, las preguntas que puedan ustedes hacerme, créanme, nos enriquecen a todos. En realidad he tenido la fortuna de compartir con muchos de sus compañeros que tienen diferentes especialidades, diferentes conocimientos, en donde, se los repito, todos crecemos. Entonces, con esta experiencia que seguramente será o resultará unos pasos, que yo voy unos pasos adelante de ustedes, con muchísimo gusto les compartiré la experiencia para que ustedes la pongan a su servicio. Bien, una vez revisado cómo se va a calificar, una vez que me presenté, vamos a entrar de lleno a de qué se trata o de qué se tratará esta maravillosa materia que tiene por nombre Intervención Psicoterapeuta Tanatológica. Miren, estas dos palabras, psicoterapia y la tanatología, son dos majestuosas palabras, dos poderosos conceptos que albergan muchísimas disciplinas, muchísimas perspectivas científicas, filosóficas, humanistas. Y a mí me gustaría ir trazando las coordenadas de hacia dónde vamos a trabajar, cuáles los marcos contextuales en los cuales nos vamos a desarrollar. Miren, en primer lugar, es importante ver de dónde viene la psicoterapia, o propiamente la palabra psicoterapia. A mí me encanta revisar todos estos conceptos inicialmente desde lo etimológico, porque nos dan un panorama excepcionalmente bueno. Y miren ustedes, psicoterapia viene de la etimología griega psicoterapea. Psique, en su sentido original, no es mente, es alma.
Y terapeia en una primera revisión etimológica, tiene que ver con esta sanación, con esta curación. En un primer entendido etimológico estaremos hablando de la sanación o la curación del alma, entendido como la psicoterapia. Sin embargo, si profundizamos un poco más en el término, en la historia del término psicoterapia, es muy interesante porque en la Grecia antigua, la terapeia tenía un concepto absolutamente distinto al que conocemos, bueno, al que se venía conociendo con anterioridad, el cual era específicamente un cuidado, una atención para uno mismo. Fíjense nada más, la terapeia era la atención, el servicio, el cuidado hacia uno mismo, a través de un arqué o de un poder que nosotros ejercíamos, o cada quien ejercía con su libre voluntad, para liberarse de los apetitos que nos esclavizaban. Fíjense nada más cómo desde la Grecia antigua ya daban esta preponderancia a que el servicio que yo me podía dar a mí mismo era ejercer esta voluntad para liberarme de los apetitos que me esclavizaban. Conforme fue caminando este concepto, se topó con una muy joven religión cristiana, en donde al revisar este concepto de la terapeia, movió suspicacias y dijo, esto del servicio a uno mismo, esto de la atención a uno mismo, me suena a pecado, me suena como que allá hay un ego, ¿no?, mal formado, y para que cada quien pueda salvar su alma, entonces no va a ser dirigido esa atención, ese servicio hacia uno mismo. Necesariamente va a ser proyectado sobre otro. Fíjense cómo ya empieza ahí a perder la esencia natural de la terapia, en donde pues yo me tenía que hacer cargo de mí mismo, yo tenía que liberarme de esos apetitos, y ahora resulta ser que no importo yo. Para encontrar una salvación, yo tengo que poner eso al servicio de otro. A pasos muy agigantados, el concepto, ¿no?, fue dando tumbos, se topó con esta era de la cuestión positivista, de la era científica, en donde todo se basaba en el cuerpo, en el cerebro, y entonces se empezó a hacer ahí la separación de que no necesariamente todo lo que le pasaba al cuerpo provenía de sí mismo, sino también podía provenir de el cerebro. Y empezó ahí a hacerse la separación y emergió el término, ¿no?, a principios del siglo XX, en donde se hablaba de la psicoterapia como esta división, ¿no?, de los problemas mentales, y había una separación respecto de los problemas corporales. Poco a poco se ha ido retomando esta cuestión, en donde finalmente, si ustedes han tenido la experiencia de ya hacer abordajes clínicos con pacientes o de verlos, ustedes sabrán que uno de los principios fundamentales de la psicoterapia o de la psicología clínica es que en realidad nosotros no salvamos a los pacientes o a los consultantes, no les resolvemos la vida. En realidad nosotros somos facilitadores de procesos. Acompañamos en esos procesos y en todo caso mostramos opciones. De tal suerte que nosotros le dejamos la responsabilidad de su propia salud, en este caso mental, al consultante o al paciente. Y es que no puede ser de otra manera, es decir, yo no me puedo responsabilizar por ese otro llamado consultante o llamado paciente. Si nosotros responsabilizamos o dejamos la responsabilidad
al consultante, al paciente, de que él determine si quiere transformarse, si quiere cambiar o si quiere seguir igual. Rompemos dos ciclos neuróticos que tienen que ver con esta parte narcisista y egoísta conjuntamente. ¿Cuál es el primer ciclo neurótico que se rompe? Que cuando responsabilizamos al consultante, al paciente, el terapeuta deja de tener esta creencia de que él es el salvador, de que él va a ayudar, de que él va a resolver. Se rompe ese ciclo neurótico que tiene que ver con muchos aspectos narcisistas. Y por otra parte también se rompe el ciclo neurótico del paciente o del consultante al llegar pretendiendo que lo salve, entregarle las broncas al terapeuta. Y no, en realidad se va a responsabilizar él mismo. Entonces, fíjense cómo en el devenir histórico, poco a poco hemos ido retomando que esta terapia en realidad es un servicio, es una atención para mí mismo, en donde poco a poco el consultante, el paciente, se irá deshaciendo en un ejercicio de libre voluntad de estas cuestiones que lo esclavizan. Pareciera ser que es un ciclo perfecto en donde nace este concepto y lo estamos retomando en el siglo XXI. Muy bien, eso en cuanto a la cuestión de psicoterapia, desde este concepto etimológico que nos plantea un horizonte bastante entendible. Ya con más de un siglo de aparición de la palabra psicoterapia, evidentemente que se han hecho muchísimas revisiones en cuanto a estas corrientes psicoterapéuticas, cuál es la mejor, cuál es la idónea, cuál es la más eficaz. Son legendarios ya las investigaciones que se han hecho al respecto, en donde se ha revisado, ¿es cierto que la psicoterapia funciona? ¿O en realidad el paciente o el pseudopaciente sale de todas formas de sus problemas solito? Eso se hizo un planteamiento en 1950 al respecto, en donde se decía que pues, en realidad la psicoterapia no era necesaria porque los pacientes finalmente se las arreglaban solitos. Obviamente esto causó un enardecimiento en toda la comunidad psicoterapéutica, lo cual se volcó en investigaciones muy serias, muy profesionales, en donde sí había diferencia entre alguien que no acudía a psicoterapia y alguien que sí lo hacía. Proporcionalmente, sí era eficaz ir a psicoterapia. Eso por un lado. Dos, cuando se planteó de cuál es la mejor corriente psicoterapéutica, como ustedes se podrán imaginar, acabaron concluyendo estos investigadores de que, bueno, dependía de las circunstancias, dependía de la situación, dependía de un contexto. Y para algunas personas el psicoanálisis funcionaba, para otras personas el conductismo funcionaba, para otras en ese momento un incipiente humanismo funcionaba. Y aquí era tener esta sabiduría o este colmillo terapéutico para saber cuál ocupar de acuerdo al paciente. Lo que yo siempre he dicho es, nosotros no metemos a un consultante en nuestra estructura teórica, porque eso sería mucho narcisismo. En realidad lo que nosotros hacemos es hacerle un traje a la medida. Es cuáles son las necesidades, cuál es el contexto del consultante, para entonces utilizar todas las herramientas a mi disposición para ponerlas a su servicio. Entonces, esto sería de forma muy breve cuál es esta majestuosa, esta poderosa palabra que conocemos como psicoterapia. Y me gustaría pasar a algo que ustedes seguramente conocen y dominan, pero me gustaría
como darle una de las muchas revisadas que seguramente también ustedes lo han hecho, y es la tanatología. Desde la etimología, ¿no? Thanatos, logía, esta división que podemos hacer, thanatos, muerte, logos, en su sentido original, en su acepción original, no es estudio o tratado, es sentido. ¿Cuál es el sentido de la muerte? Sería en un primer paso desde la perspectiva etimológica. Y cuando yo les pregunto en clase qué es la tanatología, me sorprende mucho que muchos de sus compañeros me sigan respondiendo que se trata o es un estudio, una disciplina científica que gira en torno a la muerte. Inicialmente, así surge. Ustedes recordarán que a principios del siglo XX surge este médico Elías Mechnikov con un abordaje meramente forense, en donde se revisaba los cuerpos de las personas ya fallecidas para hacer este estudio, la ciencia de los muertos, él lo llamaba así. A saltos muy agigantados nos encontramos con todas estas cuestiones que llegó a abordar mitad del siglo XX Elizabeth Kubler-Ross, en donde ella ya no hablaba de la ciencia de los muertos o de cuestiones forenses, sino del buen morir, en donde su abordaje era con estos pacientes en fase terminal, en donde posteriormente, donde seguramente ustedes recuerdan, da este salto a estas cuestiones místicas, a estas cuestiones transpersonales, que ahora le podemos llamar así, en donde también se ganó muchas críticas de la comunidad, de sus colegas. Y dando otro agigantado paso, llegamos a los principios del siglo XXI, en donde ya no es la ciencia de los muertos, ya no es el buen morir, sino lo que buscamos a través de esta maravillosa disciplina científica es la calidad de vida. Porque efectivamente la muerte sigue siendo una especulación. No podemos nosotros poner nuestra estructura, realizar estos estudios alrededor de una especulación. La especulación es que la muerte no sabemos en realidad qué es. No sabemos si es un inicio, si es un fin, si es una transformación, una transfiguración, si es un paso de una realidad a otro, es un puente. En realidad no sabemos. Y aunque la parte médica nos diga, a ver, momento, la muerte es el cese de funciones vitales. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, el principio de la ciencia física nos dice que el cuerpo, al ser materia, hacia su interior es energía. Y el principio de la conservación de la energía es que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. ¿En qué? Eso ameritaría otro abordaje o sería material para una tesis. En realidad, entonces, aún desde la visión médica, clínica, en donde hay un cese de funciones vitales, esa energía se transforma, no se destruye. De tal forma que sigue siendo una especulación la muerte. Por lo tanto, la tanatología va a abordar las pérdidas. Las pérdidas que son significativas y que estas pérdidas significativas son las que llevan a la elaboración de un duelo. No cualquier pérdida, porque diario estamos nosotros experimentando diversas pérdidas. Pérdidas significativas
en donde vaya acompañado de un sufrimiento, de merma en nuestras relaciones interpersonales y de una alteración significativa en nuestra cotidianidad. Con esos tres elementos, entre otros muchos, pero esos tres elementos son suficientes para determinar que hay una pérdida significativa y que se tendrá que elaborar un duelo. Y aquí hago hincapié porque pareciera irónico, pero de repente me asusto escuchando que muchos de sus compañeros siguen insistiendo en que la tanatología gira en torno a la muerte. No, tal vez en un inicio. Actualmente nosotros hacemos el abordaje respecto a las pérdidas. Y las pérdidas de cualquier tipo, de cualquier índole. O sea, no nada más la ausencia física de alguien, la trascendencia de alguien, sino, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, la pérdida del estatus, la pérdida de una relación interpersonal, la pérdida de una mascota, y no estoy inventando nada, basta con ver las noticias, basta con escuchar a todas las personas que han sufrido diferentes pérdidas para saber que esa es la esencia de la tanatología. De tal suerte que desde nuestra visión institucional, desde el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, con esta visión de la tanatología del siglo XXI, en realidad nosotros buscamos la calidad de vida. Y algo que sistemáticamente yo les pregunto a mis alumnos es, ustedes, profesionales de la salud mental y tal vez física también en algunos casos, tienen un concepto de calidad de vida, tienen un concepto personal de calidad de vida. Porque si no lo tienen, queridos alumnos, búsquenlo y encuéntrenlo. Porque podríamos caer en la incongruencia de nosotros sugerir que nuestros consultantes o nuestros pacientes tengan calidad de vida cuando realmente nosotros no la tenemos. Esta calidad de vida es o se refiere a la paradoja tanatológica. ¿Qué es la paradoja tanatológica? Esto, que en realidad no se refiere a la muerte, se refiere a lo que sucede mientras exista vida, mientras haya esta funcionalidad, esta vitalidad. Ahí es donde está nuestra intervención, nuestro abordaje. ¿Qué sucede mientras hay vida? Y ahí lo que buscamos con cada intervención tanatológica es lograr calidad de vida. No se les olvide, esto es fundamental y no me dejarán mentir. Allá afuera en la calle lo que se requiere es calidad de vida, aún con la pérdida más grande que se puede experimentar. Y se puede lograr. Entonces, imagínense qué poderosas palabras están acompañando esta materia. La psicoterapia, la intervención psicoterapéutica tanatológica. En este primer término me gustaría comentarles que desde mi perspectiva hay cuatro niveles de intervención tanatológica. Hay varios autores, inclusive hay varios docentes, colegas, que manejan otros números, pero yo he encontrado que estos cuatro reúnen los niveles o la intervención que abarca toda esta cuestión clínica. En primer lugar, sería el primer nivel de intervención tanatológica sería el acompañamiento. Este acompañamiento pareciera ser que ha sido desestimado, en el sentido de que se le da poca importancia el solamente acompañar, inclusive la sola presencia de una persona al lado de alguien que ha sufrido una pérdida significativa, pareciera ser que no tiene importancia y tiene
toda la importancia. La simple presencia de alguien acompañando a alguien que ha tenido una pérdida significativa hace la diferencia. Créanme, en muchísimas ocasiones tendré oportunidad de relatarles mis experiencias, pero en muchísimas ocasiones el saberse acompañado, el saber que alguien está al lado, que a alguien le puedo pedir, puedo recurrir a él para que él se las averigüe, en realidad es maravilloso. En muchas ocasiones, por eso, protocolariamente en hospitales, en consulta, se pide que el enfermo vaya acompañado de un familiar, porque en ese momento la pérdida de la salud hace caer en entropía, hace caer en caos a la persona, en realidad no sabe dónde es arriba y dónde es abajo, y todas las indicaciones o todo el diagnóstico o toda la farmacología sugerida no son capaces de entenderla, pero sí el que acompaña, sí el que tiene por lo menos otra distancia con la situación. No hay que desestimar la presencia, lo presencial, créanme que hace la diferencia. Como un primer nivel de abordaje tanatológico, evidentemente que no requiere mayor conocimiento teórico, mayor conocimiento técnico. En realidad puede ser realizado inclusive por un familiar, una persona que no tenga todos estos conocimientos, pero que tenga una línea de sentido común, una línea de criterio, en donde el acompañamiento no se refiere a estar dando consejos, no se refiere a estar señalando, juzgando, criticando. Lo presencial, el que alguien asuma este nivel de acompañar, créanme que ahí está mucha de la base de lo que es la psicoterapia en gran escala. Eso sería el primer nivel de intervención tanatológica. Subiendo un poquito de cuestiones técnicas, de cuestiones teóricas, de exigencia técnica, vendría en un segundo nivel la consejería tanatológica. De hecho, así surge nuestra disciplina, como consejería tanatológica. Sin embargo, cuidado. Aquí yo siempre digo que el término consejería nos puede mover al equívoco. Yo más bien lo traduzco o lo sustituyo por asesoría tanatológica. Esta asesoría tanatológica es una perspectiva diferente a la consejería. La consejería nos mueve a: yo te voy a decir qué hacer, yo te voy a aconsejar, yo te voy a decir qué me ha servido a mí para que te sirva a ti. Cuidado, eso nunca será válido, siempre hay que respetar el principio de realidad de la otra persona. De tal suerte que la asesoría se basa exclusivamente en sugerir algunas cuestiones que, aunque puedan ser muy obvias, para la persona que está en este caos, en esta entropía, en esta pérdida significativa, no va a ser obvio. Y entonces son cuestiones tan básicas como, por ejemplo, se sugiere, ¿no? Por ejemplo, que se consulte a un abogado, que se consulte una segunda opinión de un médico. Esta asesoría tanatológica también se refiere a el cuidador primario, en donde el cuidador primario es un eje fundamental que no debemos dejar de observar, en donde esta asesoría inclusive puede llegar y preguntar si el cuidador primario ya comió, ya durmió, ya descansó, porque como ustedes saben, si el cuidador primario truena, tenemos dos problemas: la persona que sufre la pérdida original y el cuidador primario. Cuestiones tan básicas como saber si la persona está con este sentido de autoprotección,
porque en muchas ocasiones se exponen de tal manera por tener este proceso cognitivo en un nivel bajísimo, que no se están dando cuenta que se exponen al salir a la calle, andar con estos pensamientos intrusivos, reiterativos, en donde de repente no saben a dónde llegan, qué autobús toman. Imagínense una persona manejando en estas condiciones. Entonces la asesoría tanatológica se sugiere todas estas cosas que pueden parecer obvias, pero seguramente para la persona en la pérdida significativa no lo es. Aquí se requiere ya de una intervención y de un criterio tanatológico un poquito más arriba que el que requiere el acompañamiento. Entonces, tenemos como un primer nivel al acompañamiento, como un segundo a la asesoría o asesoramiento tanatológico. Y entonces vendría un tercer nivel de intervención tanatológica, que es justo y muy probablemente ustedes lo vieron, ustedes lo proporcionaron, ustedes lo recibieron, que es la intervención en crisis. La intervención en crisis ya requiere de un abordaje muy puntual, de un conocimiento técnico también. No cualquiera puede hacer una intervención en crisis, porque una intervención en crisis terapéutica no es calmar a la persona, no es decirle que no pasó nada, que se tranquilice. Creo que eso es lo peor que se le puede decir. En realidad, entre otras muchas cosas, una intervención en crisis sugiere 3 cosas fundamentales, entre otras. La primera, una intervención en crisis requiere que la integridad física y por supuesto mental del individuo sea salvaguardada. En cuántas ocasiones al enterarse de un diagnóstico, al enterarse de una infidelidad, al enterarse del secuestro de una familia, recibimos una llamada de nuestros consultantes, de nuestros pacientes, en donde evidentemente que están en crisis, están en una entropía absoluta. Y el primer paso, entre otros, es salvaguardar su integridad física. Y es preguntarles, por ejemplo, ¿en dónde están? Porque si van manejando, se sugiere que se orillen, que busquen un lugar seguro donde estacionarse. Imagínense el peligro de una persona en estas condiciones manejando, para él y para los demás. Si va caminando, si va acompañado, se pregunta si va acompañado, si va solo, en dónde está, si tiene facilidad de meterse a un Oxxo, a estas tiendas de conveniencia, ¿no? Y hay muchísimas situaciones en donde hay que dirigir aquí sí hay que dirigir al consultante, al paciente, a que como no tiene esta capacidad de autocuidado, sugerimos, ¿no? Indicamos algunas cuestiones para que esta integridad física y por supuesto la mental se salvaguarde. Eso es fundamental. Eso sería como el primer punto, insisto, entre muchos, en una intervención en crisis. El otro punto es que en ese momento no se promueve la toma de ninguna decisión, de ningún tipo, de ninguna índole. La persona no está en capacidad de tomar una decisión acertada, una decisión objetiva, equilibrada, justa. No está en condiciones, por lo cual se sugiere la toma de no decisiones. En muchas ocasiones la persona ante estas cuestiones de pérdida, en muchos sentidos, quieren correr a hacer cosas, quieren correr a vengarse, quieren correr a recuperar ciertas cosas, exponiéndose, y en realidad no se toman decisiones en ese momento. ¿Ok? Eso sería el segundo punto. Y el tercer punto importante es, por supuesto, el equilibrio de la persona.
no se hace más, no se trabaja psicoterapéuticamente, se le da una contención para que se equilibre, para que en un momento dado inclusive se promueve la desensibilización para que se vuelva funcional la persona. Si la desensibilización, que en muchas ocasiones nos estorba a nosotros para un trabajo terapéutico, en una intervención de crisis se puede promover para que la persona funcione, por lo menos en este autocuidado, en esta sobrevivencia. Estos 3 puntos respecto a este tercer nivel de intervención tanatológica resulta fundamental. Insisto, hay muchísimos puntos para una intervención en crisis. Estos yo los considero parte de los fundamentales. Y entonces tenemos ya el cuarto nivel de intervención tanatológica, que evidentemente ya requiere de un conocimiento técnico, teórico, experiencial, ya con un grado alto, en donde, justo como ustedes en este posgrado, están adquiriendo. Y es la intervención psicotanatológica, en donde se asume o se supone que estas ya se realizan en un lugar seguro y protegido, en un consultorio, en un hospital con ciertos tipos de adecuaciones, en donde la persona puede estar en un ambiente seguro y protegido para su libre expresión, ¿no? Que aquí yo podría mencionar que lo que promovemos es el rapport en su acepción genérica, que es promover estas condiciones de confianza y seguridad para que el individuo se exprese en total libertad. Ese es el concepto de rapport. Entonces, en una cuestión psicotanatológica, ya en un cuarto nivel de intervención, lo que nosotros hacemos es proveer estas cuestiones de confianza y seguridad para que la persona se sienta plenamente libre. Ok. Otra cosa que es importante en esta primera ocasión para trazar las coordenadas de hacia dónde nos vamos a mover es que estoy viendo que en su temario vienen cuestiones muy interesantes, ¿no? Varios abordajes psicoterapéuticas muy interesantes. Pero yo me voy a permitir hacer un ordenamiento mucho más asertivo con estos mismos temas. Ya sabemos que con este concepto de la postmodernidad, con este movimiento cultural, artístico, filosófico, intelectual que se empezó a dar a mediados del siglo XX y que recoge muchos de los aspectos de la psicología social, de la antropología, etcétera, nos afecta consecuentemente en el aspecto psicoterapéutico. Lo que nosotros tenemos que revisar, o el contexto en el que nosotros nos tenemos que mover, es desde el punto de vista postmoderno. ¿A qué me refiero con esto? Miren, si nosotros hacemos una revisión de las fuerzas psicológicas, pues en primer lugar estará el psicoanálisis. Algunos dicen que es el conductismo, pero vamos a poner al psicoanálisis primero. Esa sería la primera fuerza psicológica. La segunda fuerza psicológica sería el conductismo. La tercera, el humanismo. Y la cuarta fuerza psicológica es lo transpersonal, que no es nada nuevo, oficialmente surge desde 1967. Dentro de estas 4 fuerzas psicológicas podemos hacer una división entre lo moderno y lo postmoderno. Y en realidad, aquí algo que ustedes deben de saber es que hablar de psicoanálisis, hablar de conductismo resulta arcaico desde esta perspectiva postmoderna. Lo moderno sería hablar del humanismo.
Pero en realidad ya ni siquiera eso lo podemos considerar como algo punta de lanza. Lo posmoderno viene con todas estas cuestiones sistémicas, con todas estas cuestiones de terapia centrada en la solución, terapia narrativa, terapia sistémica familiar. ¿Y cuál es la diferencia entre lo posmoderno, que es lo que nos toca contemporáneamente, de lo moderno? Miren, psicoterapéuticamente, lo moderno hablaba o consideraba a la persona desde el punto de vista intrapsíquico. Es decir, todo lo que le sucedía a la persona le sucedía en su interior. Sus cielos, sus infiernos, sus dudas, sus soluciones, sus cuestionamientos venían en la parte intrapsíquica, y por eso había que hacer este rastreo hacia adentro, hacia qué se gestaba dentro de esta persona. Ese es el enfoque moderno. Pero el enfoque posmoderno dice, no, en realidad un individuo es por su contexto, por lo que lo rodea, lo que en otros términos nosotros conocemos como la teoría de campo. En realidad, y si ustedes lo piensan un poquito, cada uno de nosotros, los que me están viendo, incluido su servidor, somos producto de nuestra familia o del círculo en donde nosotros crecimos y nos desarrollamos. No puede ser de otra manera. Aquí lo tenebroso es que nosotros vamos por el mundo defendiendo que lo que aprendimos en casa, esa es la verdad, esa es la realidad, los demás están mal o medio bien, porque la verdad es lo que me enseñaron en casa. Esa es la forma de vivir. Eso es algo tenebroso, pero bueno, ciñéndonos a la cuestión posmoderna en la psicoterapia, en realidad se refiere a toda esta cuestión sistémica. Y entonces nosotros hacemos el abordaje no hacia el individuo y su interior, sino ese individuo y lo que lo rodea. Por eso yo haré un ajuste aquí, porque en su tira de materias se mezcla algunas cosas con modernidad y posmodernidad sin ninguna aclaración al respecto. Es importante que ustedes conozcan la vanguardia de la psicoterapia, que es lo posmoderno, que es el construccionismo, y que tiene que ver directamente con todo lo sistémico. Bien, me quedan unos minutitos, de tal suerte que revisaremos algunos de los abordajes humanistas simbólicos, no todos, como es la Gestalt, como es la logoterapia, el análisis transaccional, y también abordaremos unas cosas muy interesantes que tienen que ver con la terapia familiar o la terapia sistémica familiar, en donde ahí yo les propondré abordar algunas cuestiones sistémicas netamente posmodernas desde el construccionismo social. De tal suerte que estas son las coordenadas que yo les presento ante ustedes. Y de aquí vamos a partir no solamente a teorizar. El doctor Paul Scott ha sido muy puntual en este aspecto, y hay ciertas materias que tenemos que incidir en porcentaje mayor en la práctica que en la teoría. Me parece que esta es una de ellas, y la demanda de la sociedad y de nuestra actualidad nos lo pide. Entonces, yo seré muy puntual, muy breve con los aspectos teóricos. Recuerden, la investigación corre a cargo de ustedes. Y lo que sí haremos es practicar, practicar y practicar. Desde los modelos, desde las estructuras que vayamos presentando, que yo les vaya presentando, para que ustedes me presenten los modelajes correspondientes. Y verán cómo ustedes en esta práctica idealmente irán agarrando algunas herramientas, algunos aspectos para su propia intervención clínica o psicoterapéutica.
Yo evito hacer el modelaje es decir, yo no me siento y juego el rol del terapeuta, porque en mi experiencia de repente hay personas que copian la receta sin saber que es receta de ese momento, para ese lugar, y la quieren aplicar de forma pareja. Entonces, a mí me interesa mucho descubrir cuál es su estilo terapéutico, hacerle las aclaraciones y entonces dejarles el escenario a ustedes con mi supervisión para que ustedes descubran cuál es su estilo y no sea un estilo, en este caso, del maestro Arturo García o de el resto de sus docentes excelentes, pero cada quien tiene su estilo. Aquí es cuál es su estilo. De tal suerte, queridos compañeros, que esta sería como la introducción a esta materia de intervención psicoterapéutica tanatológica. Como verán, es algo muy interesante, es algo que hace mucha falta, que ustedes tienen que buscar la manera de tener herramientas para situaciones como esta. Lo que yo les propongo es que le echen una revisada para empezar al análisis transaccional de Eric Berne. Eric Berne, este psiquiatra canadiense que desarrolla esta técnica, este abordaje en los años 50, en donde habla de esta transacción, esta negociación que tenemos en la parte interrelacional. Y es muy curioso porque él dice, nosotros como personas nacemos buenos, pero vamos adquiriendo ciertas costumbres de relacionarnos con el contexto. De tal forma que yo les pediría echen una revisada al análisis transaccional, porque directamente entraríamos a su práctica supervisada. Cualquier duda o aclaración, con muchísimo gusto. Mis datos los tienen en su plantel, en este caso de Tlalpan, pero yo espero verlos físicamente, presencialmente, porque me parece fundamental tener este tipo de acercamientos. Y reitero mi solidaridad para aquellas personas que estén en momentos precarios en estas circunstancias, y todos mis respetos para las personas que han tenido esta grandeza de dar, de acompañar, de hacer estos abordajes clínicos desde lo que ustedes saben. Va a ser un privilegio y va a ser todo un gusto estar con ustedes próximamente. Un abrazo, cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego.